Saludamos a esta hora a Roberto Aspiazu, presidente de la Cámara de Energía. ¿Cómo está, Roberto? Bienvenido al Borde de la Noche aquí en Forever. Un gusto estar con ustedes y a su orden como siempre. Un saludo a los radioescuchas. Gracias, siempre un gusto. Ahora, a inicios de esta semana, la vocera del gobierno, Carolina Jaramillo, hizo un anuncio muy importante. Dijo que no habrá apagones, eso también lo ratificó la ministra de Energía Inés Manzano, y al ser pues consultada la vocera sobre los contratos de Progen, ella dijo que esta energía o estos contratos pues representan el 3% de la energía que podría requerir el país. ¿El Ecuador cuenta con esos 979 megavatios como se aseguró desde el gobierno? Mire, vamos por partes. Lo primero es que confiamos que no haya apagones, porque estamos conscientes del perjuicio que eso ocasionó el año pasado, que determinó, de acuerdo al Banco Central, una pérdida estimada en cerca de 2.000 millones de dólares, que significó que en el balance el decrecimiento de la economía nacional en 2024 fue de 2%. Entonces, para comenzar, mi lectura es que hoy por hoy el escenario de estiaje de 2025 es diferente al de 2024. Por estrategia, el gobierno ha venido cuidando en particular el reservorio de Masar, que en condiciones normales puede producir el 38% de la energía, comprando lo que corresponda de acuerdo al momento, haciendo los cálculos pertinentes a Colombia, para tratar de mantener eso como una reserva de cara a lo que pueda suceder en septiembre. De manera tal de que sí, hay problemas en lo que se refiere a las contrataciones nuevas, en particular a la de Progen de 150 megavatios y a la de Austral de 91 megavatios. La una con declaratoria de determinación unilateral del contrato, sujeta a arbitraje, y la otra pendiente de lo que pueda suceder en las próximas semanas, con la reserva respecto a que hay unidades de esa planta que se está montando que no son compatibles con la red de alta tensión ecuatoriana, porque son de estándar europeo y no de estándar americano, en cuanto a el nivel de revoluciones que tienen esos equipos, según sea 50 hercios o 60 hercios. De manera tal de que eso, a manera introductoria, creo que hay que trabajar en la dirección de generar estímulos para la inversión privada en lo que tiene que ver no solo con generación, sino también con transmisión y distribución. En esos términos, se acaba de aprobar justamente esta semana el decreto ejecutivo 32 respecto a reformar el reglamento de la ley especial, la ley orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, por un lado, y también el reglamento de operaciones de gas natural, por otro, de manera tal que se viene generando por esa vía un contexto nuevo en lo que tiene que ver con abrir espacios, en lo que tiene que ver con el modelo de desarrollo del sector eléctrico para fomentar esta inversión que va a marcar la diferencia entre el pasado y el presente. Respecto a los apagones, confiemos que sea así efectivamente, es lo que necesita el país, pero estamos verdaderamente al límite, eso cabe decir. Ahora, lo que también decía la vocera era de que Ecuador tiene 19.000 megavatios alcanzables. ¿Esto cómo se dimensiona? ¿Qué quiere decir? Ajustemos un poco las cifras. El año pasado se hablaba de que el déficit de potencia fue de 1.080 megavatios, sobre un consumo diario promedio que estaría, porque depende del día verdaderamente, sí, de 4.600 megavatios. Hace pocas semanas el registro pico que se tuvo respecto a demanda diaria alcanzó 5.150 megavatios. Entonces, eso nos da una referencia. Tenemos que tener un respaldo de poco más de 1.000 megavatios en este momento para afrontar un escenario de crisis. Repito, entiendo que este año el estiaje no va a ser tan severo como el año pasado, y eso significa que el pronóstico es mejor en términos de que podamos soportar esta situación con una mayor capacidad de generación en lo que tiene que ver con energía hidroeléctrica. Pero tenemos que ir apuntando hacia el escenario de una transición importante en el cambio de la matriz
energética, en lo que tiene que ver con energías renovables, desde luego, pero también en cuanto tiene que ver con energía en firme. Esto es más energía termoeléctrica, en donde el gas natural como energía de transición tiene que desempeñar un rol fundamental. Y ese es uno de los acápites que contiene el decreto ejecutivo 32, en donde le decía, contempla la reforma al reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, pero también reformas a la al reglamento de operaciones de gas natural, con el propósito de estimular inversiones que puedan darse hacia futuro, a fin de que en lo que tiene que ver con la generación de energía termoeléctrica se produzca una transición del consumo de combustibles líquidos como diésel y fuel oil a gas natural, y de que la política pública tienda hacia la adquisición de nuevas unidades que sean duales, como se dice. Claro. Esto es, que puedan funcionar con gas o también con diésel. Lo que usted menciona, ¿cuánto tiempo podría tomar? No, toma tiempo. O sea, finalmente nos estamos dando cuenta de lo que sucedió cuando hicimos las contrataciones el año pasado, en agosto, fueron las adjudicaciones, que se suponía en el caso de Progen que estarían funcionando las dos unidades, las dos plantas, la una a principios de noviembre, la otra a finales de noviembre. En lo que tiene que ver con Esmeraldas 3, Austral, a principios de enero. Estamos en junio y ninguna de las dos plantas está operativa. Esa es la realidad. Es decir, tampoco se puede tapar el sol con un dedo. Es decir, finalmente había una situación en donde finalmente escogimos a los socios equivocados en cuanto a procesos de licitación, en donde hubo muchos otros oferentes, donde seguramente no ofrecieron hacer la instalación de la planta y tenerla operativa en 90 o 120 días, sino en 180 o más, y finalmente nos damos cuenta de que estas empresas que ofertaron un plazo tan corto no han podido cumplir y finalmente están apelando a una serie de pretextos o de justificaciones para no estar operativas cuando han debido estarlo ya hace mucho tiempo. Yo creo que es importante precisar eso. Son las 7 de la noche con 11 minutos. A esta hora conversamos con Roberto Aspiazu, presidente de la Cámara de Energía, analizando ese plan energético, también los recientes movimientos en el sector petrolero. Sobre esto último, ¿no? Con esa producción en caída, con el precio proyectado a la baja, ¿cuánto espacio fiscal tiene el Estado para sostener el gasto público? Fernando, una pequeña corrección. Ahorita con el escenario del conflicto bélico entre Irán e Israel, el precio del petróleo ha venido a la alza y el WTI ha estado, por lo menos lo que revisé el día de ayer, alrededor de $73. Es decir, hoy por correcto, hoy, por el contrario, sí, tenemos como país petrolero un escenario favorable en lo que tiene que ver con la producción de crudo. El problema es que finalmente Ecuador tiene campos viejos que están en declinación y toca hacer inversión importante para recuperación secundaria. Aquí en Ecuador prácticamente no se ha invertido en lo que tiene que ver con este tipo de recuperación, de manera tal que hay un pronóstico en la medida que estas inversiones que se den en términos de poder recuperar producción que alcanzó un pico de unos 560, 570 mil barriles por día hace cuestión de 10 años a la fecha, que no se han podido mantener justamente por estas circunstancias, uno de cuyos factores es el hecho de que por razones de política pública se le ha dado un rol protagónico a Petroecuador, la empresa estatal, que no ha tenido la capacidad de hacer las inversiones necesarias para lograr esta recuperación mejorada o secundaria para efectos de poder mantener esos niveles de producción que han venido decayendo. Entonces, en este momento, pues hay que cambiar ese ciclo y procurar de que se vayan cumpliendo los objetivos trazados en el plan de inversiones que se presentó a principios de año, en enero de 2025, en donde se hablaba de una proyección en cuanto tiene que ver con inversión para estos propósitos en el orden de 41.500 millones de dólares. ¿Se puede lograr este objetivo? Desde luego que sí, pero en el mediano plazo
Y creo que el verdadero desafío en lo que tiene que ver con este propósito es procurar ganar tiempo, porque los tiempos desde el punto de vista de decisiones políticas relacionadas están desgraciadamente demasiado alargados, porque el modelo de desarrollo del sector petrolero, al igual que el eléctrico, es demasiado burocrático y estatista, justamente por este concepto constitucional de los sectores estratégicos de la economía y de la excepcionalidad correspondiente para fines de participación del sector privado en su fomento. En este sentido también quería conversar con usted respecto a esas expectativas, ¿no?, sobre la campaña de perforación en el bloque 44, su posible impacto también en la producción, ¿no? Esto ya empezó este mes. Mire, hoy por hoy nosotros en el distrito amazónico petrolero no tenemos el nivel o la cantidad de capacidad de perforación de pozos como deberíamos. O sea, lo que tiene que ver con taladros propiamente dicho, debemos tener activos 8 taladros cuando deberíamos tener 30. Desde luego hay que sumar eso a los taladros de workover, que son de mejoramiento de los pozos ya establecidos, en donde pueden mejorarse los niveles de recuperación de los respectivos campos, diferenciando lo uno de lo otro. Pero finalmente tenemos que generar las condiciones para efectos de, por ejemplo, apuntar a que las renovaciones contractuales pendientes, tanto por parte de Petroecuador como del Ministerio de Energía y Minas, permitan que las empresas puedan invertir en este propósito y que los procesos de renovación contractual correspondientes de actores establecidos ya en el país puedan darse de una manera mucho más rápida de lo que actualmente demandan, incluyendo factores que contribuyen a la demora relacionada, por ejemplo, al informe de sostenibilidad fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas, que determina que muchos de estos contratos que tienen que ser renovados siguen pendientes desde hace un año o más a la fecha. Entonces, en la medida que nosotros no tengamos un modelo que sea más funcional desde el punto de vista de las decisiones políticas del sector público y de que haya también un acompañamiento en lo que tiene que ver con todos estos procesos, desde el punto de vista de los soportes que deben darse a las propias empresas privadas, entonces vamos a estar condenados a esta situación en donde tenemos mucha dificultad para mantener los actuales niveles de producción que están en 472.000 barriles por día. También algo pues que ha trascendido, no, usted decía, y de hecho pues el precio del crudo WTI ha superado ya los $70 debido a la inestabilidad en Medio Oriente. ¿Esto se traslada directamente, este efecto, al crudo ecuatoriano? Si Ecuador logra incrementar su producción, ¿cuánto podrían mejorar los ingresos fiscales? A ver, los precios van a depender del factor internacional, sí, indiscutiblemente. Así que no es primera vez que esto sucede. Estamos acostumbrados de que somos país petrolero a estas fluctuaciones, pero hay que aprovechar estos momentos de precio alto. Si tuviéramos una producción, dígase, de 100.000 barriles adicionales respecto a lo que actualmente tenemos, probablemente no tendríamos ni las dificultades fiscales que actualmente afrontamos como consecuencia de que el gasto público está excediendo, en fin, los ingresos propiamente dichos, y que en esos términos la producción petrolera es una contribución efectiva con el pasado para efectos de solventar estas necesidades que tenemos como país para fines de desarrollo y de tratar de disponer de los recursos necesarios para solucionar problemas de carácter social, en educación, salud, seguridad, infraestructura, que actualmente no tenemos. Entonces, esto hay que verlo en términos de una estrategia de país, no solamente en el corto, sino también en el mediano y largo plazo, pues finalmente a veces por razones de ambientalismo hay la idea de que de repente esto no es conveniente y de que hay que pensar en una transición energética, pero eso no es la realidad. O sea, el mundo está demandando cada vez más energía, y la energía más barata es la energía que proviene del petróleo, que finalmente
está comprometida en su mayor parte en lo que tiene que ver con transportación terrestre, transportación marítima, transportación aérea, en donde no hay un sustituto en este momento equivalente en términos de precio. Entonces hay que verlo esto en términos estratégicos para efectos de no incurrir en errores como aquello de haber ido a una consulta popular para cerrar el campo de ITT, que es el único campo nuevo que tiene el país, porque finalmente los campos operativos en este momento son campos que tienen 50 años, como en el caso de Sacha, por referirnos a uno que suele llamarse la joya de la corona. Son las 7 de la noche con 19 minutos. Hemos conversado en Al Borde de la Noche con Roberto Aspiazu, presidente de la Cámara de Energía, ¿no?, sobre ese panorama energético y también petrolero del Ecuador, con estas metas, pues, que están aún lejos de cumplirse, ¿no? Y también un cierto riesgo de cortes eléctricos en la puerta, ¿no? Y muchos desafíos en el sector energético, Roberto. Sí, y yo diría que lo principal, y me permito enfatizar, aprovechando el espacio, es cambiar el modelo de desarrollo, tanto del sector eléctrico como del sector petrolero, porque finalmente terminan siendo primos hermanos en lo que eso se refiere, y abrirlos a la posibilidad de inversión del sector privado, generar condiciones de competencia, de mercado, de ir, por ejemplo, apuntando a un sinceramiento de las tarifas eléctricas, igualmente lo que tiene que ver con los precios de los combustibles, de manera tal de que creo que por ahí tenemos que caminar hacia futuro. No hace sentido de que mientras los países vecinos tienen, en lo que esto se refiere, precios sincereados, nosotros sigamos jugando con precios subsidiados que finalmente lo que inciden es en el desequilibrio fiscal que determina de que finalmente el Estado no tenga capacidad de inversión en obras de infraestructura y en proyectos de carácter social como correspondería, porque sencillamente no hay los recursos que se dilapidan en subsidios. De acuerdo, muchas gracias, Roberto Aspiazu, presidente de la Cámara de Energía, por acompañarnos aquí en Al Borde de la Noche. Gracias.